¿Saben? Hay una frase, vuelvo con una frase, y se acuerdan que el domingo pasado también empezamos con una frase. Y hay una frase muy popular, bueno, al menos en el contexto en el que yo me desarrollé, se desarrolló mi niñez y mi adolescencia y mi juventud, como todavía es ahora, que se usa comúnmente. Y cuando había que hacer algo o pasar por algo complicado, sin opciones, entonces muchas mujeres sobre todo decían, esto es como parir. Alguien lo dijo por ahí. Esto es como parir. Esa frase nunca la han usado. ¿De verdad que no? Yo sí, muchísimo. Yo he escuchado eso mucho. Cuando hay que hacer algo y hay que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque no hay remedio. Dice, esto es como parir. Porque yo no sé, las mujeres no sé si, bueno, los hombres no tenemos ni idea de esto, pero que cuando las mujeres están embarazadas y están a término, L y B, o paren. Si no hay remedio. El muchacho tiene que salir. Y a eso se refiere la frase. Hay que pasar por algo y no hay remedio y hay que entonces parir. El muchacho tiene que salir. Ahora, el proceso es doloroso, incluso el proceso puede ser hasta un poco humillante. Si se entiende, por supuesto, que las mujeres serán expuestas ante otros. Sé que muchas dicen que el dolor es tan insoportable que les da lo mismo. Lo que quieren es que el muchacho salga, pero sin duda, es decir, las mujeres están expuestas, en fin, cuando van a parir. Pero es algo que puede llegar a ser incómodo. Lo cierto es que lo mejor que puede pasar a las embarazadas es que estén listas para ese momento. Es lo mejor que puede pasar. Por eso hay muchas técnicas hoy en día y preparan a las embarazadas en cuanto a respiración y no sé cuántas cosas y estén listas y le digan, mira, te puede doler un poco, ¿no? Que estén listas para ese momento. Sin duda, en este caso, la voluntad de Dios es clara. El bebé tiene que salir, sí o sí. El bebé tiene que salir, sí o sí. Me gustaría hacerles una pregunta a todos. Y se darán cuenta que a todos no les voy a preguntar si están listos para parir. Solo se le preguntaría esto a las mujeres. Pero me gustaría hacerles una pregunta a todos. ¿Estamos nosotros listos para la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros listos para la voluntad de Dios en nuestras vidas? Vamos a leer Marcos 14 del 32 al 52. Marcos 14 del 32 al 52. Todos estarán siguiendo amablemente con la vista y yo estaré leyendo Marcos 14 del 32 al 52. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Jesús, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó.
Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que ahora pueda ser expuesta. Calla nuestra boca, Señor, y que sea tu espíritu, Señor, usando a tu siervo que pueda hablar. Ayúdanos en esto, Señor. Nos humillamos delante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos nosotros listos para la voluntad de Dios en nuestras vidas? Creo que Marcos llamó a su audiencia original, los primeros que leyeron el Evangelio de Marcos, creo que Marcos tuvo en mente que pensaran estas cosas. ¿Están ustedes listos también para recibir, aceptar, entender la voluntad de Dios en sus vidas? Estamos velando y orando, y esta es una primera pregunta, además de la principal que nos pudiéramos hacer. ¿Estamos nosotros velando y orando para aceptar y entender la voluntad de Dios? ¿Estamos velando y orando para entender la voluntad de Dios? Mire, aunque para nosotros ha pasado toda una semana, esta historia es consecutiva de la que vimos el domingo anterior. Jesús y sus discípulos habían cenado, recuerden, habían cenado. Jesús había anunciado el nuevo pacto en su sangre y había declarado que uno de ellos le iba a traicionar. Todas estas cosas Jesús le había dicho en la mesa. Después de la cena, después que cantaron el himno, después de cenar, entonces ellos salieron al Monte de los Olivos y ahí entonces Jesús de nuevo tiene un interesante diálogo con sus discípulos y termina con una especie de profecía de Pedro. Recuerden aquella especie de profecía de Pedro, ¿cuál fue? Pedro le dijo que podía pasar cualquier cosa, pero que él, si era necesario morir por él, lo iba a hacer. Después de esto, y es lo que corresponde entonces al pasaje de hoy, la gran mayoría de ellos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Este sitio, este nombre significa prensa de aceite. Por eso estaba muy cerca del Monte de los Olivos. Parece que cuando se recogía la cosecha de olivos, entonces se llevaba a ese lugar, en algún momento hubo una prensa de aceite, porque ¿saben cómo se le saca el aceite? ¿Saben cómo se hace el aceite de oliva? Ustedes sabían que Monte de los Olivos es precisamente porque producía olivos, ¿no? Y del olivo es de las aceitunas que da el olivo, es entonces que se saca el aceite. Y el aceite se saca prensando las aceitunas. ¿No sabían eso? Mira qué bien. Pues ya lo saben. Este lugar, Getsemaní, estaba literalmente en la falda, como decimos los guajiros, en el faldeo de la loma y del Monte de los Olivos. Marcos nos narra que Jesús le dijo a sus discípulos cuando llegaron ahí a Getsemaní: siéntense aquí que yo voy a ir a orar. Pero en esta oportunidad Jesús no se fue solo a orar. Dice Marcos que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es muy interesante que Jesús haya tomado de nuevo a estos tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Recordamos en qué momento sucedió algo como esto? Marcos nos lo narró. ¿Cuándo? En el monte, exactamente. En el llamado Monte de la Transfiguración. También él tomó a sus tres discípulos. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió en aquel lugar? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña apartada y adoptó Jesús su figura celestial. Marcos nos narra que se transfiguró. La historia cuenta que sus vestidos se volvieron resplandecientes y blancos como la nieve. Que además de esto, en aquel monte se le aparecieron Moisés y Elías. Y como si no hubiera sido poco,
o suficiente, se escuchó una voz desde una nube que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Estos 3 discípulos habían recibido como nadie la confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios, superior a los profetas, superior a la ley, y enviado por el Padre y respaldado por el Padre para el ministerio que tenía que hacer en la tierra. Pedro, Jacobo y Juan habían entendido esto, o al menos se les había enseñado esto. Jesús se les había mostrado, porque todavía no habían entendido muy bien, pero Jesús se les había mostrado como el Hijo de Dios, superior a todas las cosas y respaldado por el Padre Celestial. Ahora de nuevo los toma consigo y los lleva aparte para que lo apoyaran en oración. Pero ¿cuál era la diferencia entre aquella vez y esta vez? Si aquella vez Jesús se mostró en todo su esplendor y gloria, respaldado, como le decía, por el Padre, esta vez Jesús va a mostrarse en toda su humanidad. Porque hay un concepto teológico, y no voy a dar ahora una clase de teología, pero que es claro y la Biblia la respalda, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso no cabe en la mente de un matemático, porque usted llena un saco no de 100% y 100%. El 100% de algo, ¿qué cosa es? La suma de 50 y 50, ¿no es verdad? Sin embargo, nuestro Dios no está regido por las matemáticas ni por la ciencia. Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Y en este caso, en esta oportunidad, Jesús va a mostrarse en toda su humanidad, como este humilde siervo que vino a servir hasta la muerte. Y con el rostro de su Padre Celestial, ahora metafóricamente hablando, mirando hacia otro lugar. Si en la transfiguración había estado respaldado por el Padre, ahora es como si el Padre hubiera mirado a otro lugar y lo hubiera dejado solo. Dios no hace acepción de personas, pero qué clase de envidia sana de Pedro, de Jacobo y de Juan. La gente habla del apóstol Pablo. Increíble cómo el Señor se le apareció en el camino a Damasco y todas las cosas. Pero haber visto a Jesús transfigurado y haber estado aquí también en el huerto de Getsemaní, haber visto la deidad de Jesús y haber visto la humanidad de Jesús. Increíble. Marcos continúa la historia. Y ahora nos dice que cuando tomó consigo a estos 3, comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo a los 3, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Jesús evidentemente fue un poco más adelante y oró de la siguiente manera. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermano, esta es una de las frases más terriblemente hermosas de toda la Biblia. Y mira que en la Biblia hay frases y hay palabras. Pero esta es una de las frases más terriblemente hermosas de toda la Biblia. Hay tanta teología aquí concentrada, pero hay tanta enseñanza práctica para nosotros hoy. Miren, esta frase nos muestra que Dios es soberano en todo, porque no hay nada imposible para Él. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Y es bueno que lo entendamos. Teológicamente hablando, no hay nada imposible para Dios. Nada. Y esta frase lo muestra. Esta frase nos muestra que Dios es fiel a su palabra. Que lo que dice lo hace. Esta frase nos muestra que la copa de la ira y el juicio de Dios es terrible y nadie se escapará de esa copa. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Esta frase nos muestra que la voluntad de Dios será hecha por encima de todo y de todos. Pero esta frase también nos muestra que Dios no es solo trascendente en medio de su soberanía y poder, sino que también es un Dios inmanente. ¿Qué significa? Que Dios no está solamente sobre todo, sino que es un Dios cercano, es un Dios familiar, es un Dios amoroso, es un Dios íntimo. Por eso Jesús le dijo, Abba, Padre. ¿Saben qué significa Abba? Es una expresión de cariño hacia el Padre. Es como decir papá,
papito. Lo que demuestra que Dios es cercano. Es el Dios supremo por encima de todo, pero también es un Dios cercano. Es un Dios que está también muy cerca de nosotros. Pero esta frase nos enseña muchísimo también. Nos enseña que podemos acercarnos a Dios con la misma confianza y profundidad íntima como lo hizo Jesús al decirle a Padre. Nosotros también nos podemos acercar a Dios en esos términos. Nos enseña que podemos confiar plenamente en el Señor porque para Él nada es imposible. De manera que podemos confiar plenamente. Nos enseña a humillarnos ante la grandeza y poder de nuestro Dios. Nos enseña a confiar, nos enseña a creer. Pero ¿saben qué? Nos enseña a creer de verdad. Esta frase nos va a enseñar a creer de verdad. A creer que no hay nada mejor que la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero pastor, es que a veces la voluntad de Dios duele. A veces me siento abrumado, a veces me siento desesperado. A veces siento que no puedo más, porque pasan muchas cosas. Y pudiéramos pensar ahora en toda la cuestión migratoria, en enfermedades, en roturas de cosas en la casa, y no tengo dinero y ahora sepa cómo se me rompió el televisor y el refrigerador y qué hago ahora, y no hay comida y entonces y la cosa está mala y el mercado está cayendo y Trump está deportando a todo el mundo y entonces ¿qué está pasando? Y se está acabando el mundo. Vamos a gritar entonces. Estoy desesperado, estoy abrumado, no puedo más. Me voy a suicidar. Imagínate cómo se sintió el Señor en aquel lugar cuando fue capaz de decir que apartara aquella copa de Él. ¿Cómo se habrá sentido nuestro Señor cuando fue capaz de decir, si es posible, pasa de mí esta copa? Necesitamos poner esto en perspectiva, hermano. Necesitamos entender lo que estaba pasando por la mente de Jesús en aquel momento. Hermano, Jesús sabía que unas horas después Él estaría soportando toda la ira de Dios, juzgando nuestro pecado. El nuestro, el tuyo y el mío, porque Jesús no pecó en nada. Sin embargo, Él se entregó para morir por tus pecados y por los míos. Hermanos, el Hijo de Dios se hizo maldito por nosotros. Y suena duro, ¿verdad? Suena fuerte. ¿Cómo que Jesús se hizo maldito? Sí, la Biblia es clara. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Jesús tomó tu pecado. Jesús tomó mi pecado. Fue a la cruz a morir por ti. Tú y yo éramos los que teníamos que haber muerto en aquella cruz. Éramos nosotros los merecedores de toda la ira de Dios. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Para que si nosotros creemos en eso, en que Él fue a la cruz a morir por tus pecados, entonces pudiéramos tener vida eterna. Salvación y vida eterna. El Evangelio es claro. A veces, cuando aún no conocíamos al Señor, pensábamos que era muy complicado ser un creyente. ¿Cómo se es cristiano? Muy complicado. Hay que hacer tantas cosas. Hay que cumplir tantos requisitos. Todos los requisitos fueron cumplidos por Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti. Y que en esa cruz soportó toda la ira de Dios que vino sobre tu pecado y sobre el mío. Dios nos juzgó en Cristo. Por eso cuando estemos en su presencia ya no vamos a ser juzgados nuevamente. Porque nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Ahora, si no te arrepientes de tus pecados hoy, ni crees en el Evangelio, entonces sí vas a recibir el justo juicio de Dios cuando te pares frente a Él. El Hijo de Dios cargó sobre sí todo el pecado de su pueblo. ¿Pero cómo? ¿Cómo si la Biblia dice también que Dios no puede estar donde está el pecado? Que Dios no soporta el pecado.
¿Cómo Cristo tomó todo ese pecado si Dios no tiene comunión con el pecado? Es que por eso se tuvo que hacer hombre. Por eso ahorita decíamos que era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en esta humanidad fue que pudo cargar con todo tu pecado y el mío. Por eso lo vemos ahora entristecido y angustiado, porque quiso desestimar totalmente o temporalmente, su condición de Dios y humillarse por amor a nosotros. Pero no solo cargó con nuestro pecado. Jesús no solo cargó con nuestro pecado. Esa es solo la primera parte. Jesús recibió, como decíamos, toda la ira de Dios como castigo por este pecado. Y todo por amor a nosotros. Para darnos la oportunidad de arrepentirnos y creer en Él. Nosotros, hermanos, no hemos pasado por nada. Si nosotros comparamos, si vemos todo lo que nos abruma ahora y vemos todo lo que Cristo soportó, nosotros no hemos pasado por nada. No hemos pasado nada. ¿Cómo es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cómo es? La de Cristo la conocemos. Una cruz terrible. Cargando con todo nuestro pecado, el santo ser, y soportando toda la ira de Dios. Que no se te olvide eso. ¿Cómo es tu cruz? Ponla al lado de la cruz de Cristo y compara. Si Él, no siendo merecedor de la cruz, la cargó con toda dignidad, cuanto más nosotros, que sí somos merecedores, no vamos a decir junto con Él: Padre, esta copa que estoy bebiendo hoy es fuerte, lo que estoy pasando hoy es duro, pero que se haga tu voluntad en mi vida siempre, porque tu voluntad es perfecta. Creer y confiar en nuestro Dios no es creer que todo va a salir bien, no. Puede ser que muchas cosas salgan mal y ahí está la clave del asunto. No son nuestros planes los que van a primar, no es nuestro schedule. Perdónenme los gringos. Sorry, Romy. No son nuestras ideas. No es nuestro timeline. ¿Saben lo que significa? Nuestra planificación. Porque ahora voy a hacer esto y dentro de 5 meses voy a hacer esto y dentro de 6 meses voy a hacer esto otro y el año que viene. Y en el 2028, entonces, yo voy a tener 1, 2, 3. Es posible si en la voluntad de Dios te permite hacer todo eso, pero es muy probable que no también. Porque creer y confiar en Dios no es creer y confiar y estar completamente convencido que todos nuestros planes van a ser en Él sí y en Él amén. No. No son nuestros planes, no es nuestro schedule, no son nuestras ideas, no es nuestra planificación. Creer y confiar en nuestro Dios es saber que puede desbaratar toda nuestra vida. Porque su plan es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Y si para conformarnos a la imagen de su Hijo nos tiene que desbaratar, hacernos polvo, para echarnos agua y volvernos a hacer, lo va a hacer. Y nos va a doler, pero lo va a hacer. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos preparados para eso? Los discípulos no estaban listos aún. De hecho, Marcos nos estaba hablando de esto en todo su evangelio. Jesús se había llevado a su equipo más cercano para que velaran y oraran con él, para que lo apoyaran en oración y ruego para enfrentar el momento más duro de todo su ministerio terrenal. Y es que se necesita mucha oración. Se necesita mucha oración para no caer en tentación. Por eso Jesús en su humanidad oraba al Padre. Por eso Jesús oraba. En sus hombros estaba el momento más inmensamente sublime de toda la historia de la redención y pesaba mucho. Por eso Jesús oraba, para ser fortalecido por el Espíritu y estar en consonancia con la voluntad de su Padre. Y si Jesús oraba para ser fortalecido en su humanidad, siendo 100% Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos orar? Tú y yo somos parte de la historia de la redención. Dios nos está usando. Cada día estamos enfrentando situaciones diferentes, diversas, para que nuestro enfoque no esté en la cruz.
Cada día estamos queriendo que pase de nosotros nuestra copa. Cada día nos están pasando cosas. Cada día estamos siendo tentados para que nos desenfoquemos de la cruz de Cristo. Y cada día estamos teniendo deseos de decir, Señor, pasa de mí esto. Si tú quieres, yo quiero irme por mi camino y no por el tuyo. ¿Estamos orando como el Señor para ser fortalecidos en el Espíritu? ¿O estamos durmiendo como Pedro, Jacobo y Juan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Pastor, es que estamos cansados. Este país no es fácil. Este país es duro, esto es duro, fuerte, terrible, cansón. Realmente estamos viviendo el sueño americano. Eso mismo le pasó a los discípulos. Hay una frase de Jesús aquí que es la que más me martilla en la cabeza cuando no tengo deseos de orar. Porque prefiero estar, por ejemplo, en el teléfono, prefiero estar haciendo cualquier otra cosa. Y me gusta poner mi nombre. En el versículo 37b, cuando Jesús recibió de haber estado orando y encontró a sus discípulos durmiendo, ¿qué dijo? Simón, refiriéndose a Pedro. Pedro se llamaba Simón Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Qué bueno que podamos hacer este ejercicio cada día. Qué bueno que podamos hacer este ejercicio cada día. En vez de Simón, pongamos nuestro nombre. Y digamos en voz alta lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Les invito a hacerlo, ¿verdad? Les invito a hacerlo. Vamos a hacerlo, todos juntos. A la cuenta de 1, 2, 3. Vamos todos a decir tu nombre. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Vamos a hacerlo. En voz alta, por favor. 1, 2 y 3. Como es lógico, como es un ejercicio entre nosotros, genera simpatía. Por supuesto, nos reímos de esto, ¿no? Porque es simpático, ¿no? Sin duda, y no pasa nada. Pero pocas cosas hay más serias que esta, de verdad. Pocas cosas hay más serias que esta. No hay forma de evitar la tentación, y no cualquier tentación. Aquí estamos hablando de la tentación de ser indolentes ante la obra de la redención. Y no hay manera de ser indolentes o de evitar la tentación de ser indolentes a la obra de la redención si no es en oración. El enemigo de Dios no pudo evitar que Cristo fuera a la cruz. No lo pudo hacer, obvio. Pero ahora está intentando que la iglesia caiga en la tentación de evitar su cruz, de evitar el sufrimiento por Cristo, de entrar en un bucle de comodidad, de torcer el mensaje del evangelio. El enemigo de Dios ahora está buscando eso a toda costa, a toda costa. Olvídate de la cruz, no mires a la cruz que es terrible. Evita el sufrimiento por Cristo, olvídense de eso. Giren a otro lugar, hay tantas cosas en este mundo tan agradables que puedes disfrutar y en definitiva vas a seguir siendo un hijo de Dios. Y lo peor de todo es que es verdad. Porque nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos cristianos para siempre. Obvio, si fuimos redimidos por la sangre de Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio, vamos a ser redimidos para siempre y estaremos en el reino de los cielos. Pero es probable que hoy caigamos entonces en ese bucle, ese fango, y estemos olvidando que tenemos que tomar la cruz de Cristo y tenemos que seguirle. Y eso va a implicar sufrimiento, problemas, burlas, pérdidas de amistades, no se sabe ni cuántas cosas. Pero eso es lo que va a hacer también, que tú te conviertas en alguien que no es indolente a la obra del Evangelio aquí y ahora. ¿Por qué eres conocido? ¿De qué manera la gente te conoce? Si no somos conocidos
como aquellos que murieron abrazados y comidos por leones en el circo romano, es porque hemos cedido a la tentación. Si somos conocidos por nuestros logros o por nuestras victorias humanas, si somos conocidos por lo que tenemos, si somos conocidos por nuestros talentos y no porque somos aquellos que sufrimos por la causa de Cristo, hemos cedido a la tentación. Si no nos conocen como aquellos que vamos directo a la cruz a hacer sacrificios vivos ante el Padre Celestial, hemos cedido a la tentación. Y espero que se entienda que no estamos hablando de hacer votos de pobreza o votos de sufrimiento. Aquí nadie es loco. Aquí nadie se va a buscar eso. ¿Ok? No es que queremos. ¿Dónde se sufre aquí? Pues para allá, de cabeza. No estamos hablando de eso. ¿Dónde? Pues voy a vender todo lo que tengo y me voy para ir para downtown, para abajo del puente, a acostarme al lado de un honle. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Podemos ser creyentes exitosos en todo, pero si nos conocen más por nuestro éxito que por ser siervos de Cristo, que preferimos morir con Él todos los días, entonces hemos cedido a la tentación de este mundo. Y no hay otra forma de combatir la tentación que no sea velar y orar, porque el Espíritu está dispuesto. Porque yo estoy convencido que si yo les pregunto, ¿quiénes quieren vivir para Cristo? ¿Quiénes quieren vivir por Cristo? ¿Quiénes quieren sufrir por Cristo? ¿Quiénes quieren morir por Cristo? Todos vamos a levantar la mano. Yo lo quiero hacer. Porque el Espíritu está dispuesto. Ahora, nuestra carne es débil. Por eso necesitamos velar y orar. Si el Señor, siendo Dios, veló y oró, porque sabía la cruz que le esperaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Como decía la canción, Él es Dios, nosotros no. Nosotros no. ¿Estamos listos para esto? ¿Estamos listos para esto? No hay fórmula para lograrlo, solo oración y ruego. Este es el medio de gracia que Dios escogió para ser fortalecidos en Él en medio del sufrimiento. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para orar y velar y entender así la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hermanos, necesitamos estar listos para entender también que la voluntad de Dios es soberana. Y ya con esto estamos terminando. Dios es soberano y eso significa que Él va a hacer lo que quiera y va a permitir lo que quiera. Estamos listos para entender ahora la soberanía de Dios. Aquí entra la parte en la que no siempre las cosas van a salir como nosotros pensamos o como nosotros queremos, por supuesto. Pero de lo que podemos estar seguros es que Dios está al control de todo. Y su plan se va a cumplir a cabalidad, aunque aparentemente las cosas no estén funcionando. Ya cuando Jesús vino por tercera vez a ver a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo, ya tranquilos, descansen. Ya la hora ha llegado. Y por supuesto que Jesús estaba hablando de la hora en que Él sería entregado mediante la traición de Judas. Siempre me llamó mucho la atención de este cambio. Porque primero vino y dijo, velen, oren, y ahora de pronto dice, ya, tranquilo. Ni oren más, ni velen más, que ya llegó la hora. Personalmente creo que este cambio nos deja una gran enseñanza. Que la soberanía de Dios está por encima de nuestras peticiones. Dios va a cumplir soberanamente con su voluntad siempre. Y eso debemos tenerlo muy claro a la hora de vivir nuestras vidas cristianas. La voluntad soberana de Dios era que Cristo fuera a la cruz y usó los medios que entendió para esto. Usó un discípulo traidor. Usó una turba de líderes religiosos con espadas, con palos, porque estaban molestos con las enseñanzas de Jesús. Pero Dios también usó el miedo de sus discípulos. Todo, hermano, todo estaba profetizado, todo estaba escrito, todo estaba soberanamente planeado. Por eso Jesús les dijo en el versículo 48 y 49, como contra un ladrón han venido con espadas y con palos a prenderme. Pero si es que yo estaba todos los días con ustedes en el templo y no me prendieron. Pero claro, ¿saben por qué es así? Para que se cumplan las Escrituras. Estaba escrito que lo iban a prender de la forma que lo hicieron y estaba escrito que los discípulos le iban a dejar e iban a huir.
Y es que ni nosotros vamos a impedir el plan soberano que Dios quiere llevar a cabo. Es interesante cómo, llegado el momento, la tumba con palos, uno de sus discípulos, ¿qué hizo? Sacó su espada. ¿Y qué fue lo que hizo? Le cortó la oreja, dice, a uno de los que venían. Le cortó la oreja. Yo no sé si le cortó la oreja completa o la mitad de la oreja, pero le tiró durísimo, le tiró un machetazo. Por eso le cortó la oreja. Yo no sé si la espada tenía filo o no. Si tenía filo, fue buenísimo. Si no tenía filo, imagínense usted el trastazo que le tuvo guardado para cortarle la oreja. ¿Cierto o no? Este discípulo no estaba jugando. Marcos no nos dice quién es este discípulo. Los otros evangelios dicen que fue Pedro. Pero a Marcos no le interesa nada de esto. A Marcos ni siquiera le interesa la idea de la traición. A Marcos lo que le interesa es que nosotros entendamos que ni siquiera este discípulo que quiso defender a Jesús pudo interponerse en la voluntad de Dios. Porque hasta este discípulo, que al principio fue valiente, ¿qué hizo después? Paticas, ¿para qué te quiero? ¿Cobardía? Sí. Pero sobre todo, la voluntad soberana de Dios. Nada ni nadie iba a impedir que Jesús fuera a la cruz. Ni siquiera las buenas intenciones de sus discípulos. Nada va a impedir que Dios haga su voluntad. ¿Estamos nosotros listos para entender esto? ¿Estamos listos para entender que Dios nos puede humillar si es preciso para llevar a cabo su soberana voluntad? Dios nos va a usar como entienda. Dios puede usar nuestra cobardía. Dios puede usar nuestro miedo, nuestras dudas, todo, con tal de llevar adelante su perfecto plan para seguir salvando a su pueblo. Interesante, y ahora sí estamos terminando, la imagen que nos deja al final de este pasaje. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esta es de esas historias que uno de pronto no tiene ni idea de por qué están incluidas aquí. ¿Qué tiene que ver ahora? Una sábana, que le cogieron la sábana, salió corriendo en cuero, desnudo, perdón. Sin embargo, cuando vemos el lugar donde está esta historia, podemos comenzar a comprender un poco. Mientras leía estos últimos versículos, me venía a la mente la imagen de Cristo en la cruz, que fue despojado de todas sus ropas también. Fue desnudo, fue humillado, pero en el centro de la voluntad de Dios. Este joven había sido despojado de sus ropas, humillado por tener que andar con su desnudez, pero huyendo, abandonando a su maestro. ¿Será que Marcos quiere con esta imagen que nosotros reflexionemos? ¿Será que Marcos quiere que nosotros pensemos qué tipo de humillación queremos sufrir? ¿Quiero ser humillado como mi Señor, estando en el centro de la voluntad de Dios? ¿O quiero ser humillado como este joven que abandonó a su maestro? Concluimos. ¿Estamos listos para la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos velando y orando para aprender a aceptarla tal y como venga? ¿Estamos listos para entender que Dios es soberano y va a hacer con nosotros lo que entienda que es mejor para su plan redentor? Es mejor que lo estemos. Porque si el bebé tiene que salir sí o sí, cuánto más la voluntad de nosotros, la voluntad de Dios en nosotros. Esa, la voluntad de Dios en nuestras vidas se va a cumplir. ¿Sí o sí? Así que es mejor que estemos listos, que estemos preparados. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a tu camino, a nuestro camino, Señor. Perdón. Ayúdanos, Señor, y bendícenos y que nosotros podamos entender todas las cosas que tú nos has dejado en ella escritas. Que nosotros podamos entender que no hay nada, Señor, mejor que tu voluntad.
Que nosotros podamos entender que no vamos a vivir nunca en ningún lugar mejor que en el centro de tu voluntad, aunque aparentemente las cosas no estén yendo bien. Al final, Señor, sabemos que tú nos tienes un lugar preparado. Tú nos tienes una ciudad celestial en la que sí estaremos por toda una eternidad juntamente contigo, disfrutando de la bendición de haberte creído. Gracias, Señor. Gracias por haber ido a la cruz, porque ese fue el medio de salvación para nosotros, pecadores. En el nombre de Jesucristo. Amén.